La verdad es que en las últimas semanas estoy leyendo un montonazo en newsletter y escuchando podcasts y hay una especie de debate abierto, aunque creo que es un debate desde hace 20 años sobre exactamente qué es un podcast, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de podcast? Así que hoy, ahora te voy a decir a quién tengo delante, pero la primera pregunta que quiero hacerle al invitado número 11 de hoy en el podcast, José Antonio Gelado, es ¿qué es un podcast? Ya sé que parece una pregunta muy genérica y muy tonta, pero me da a mí que ni genérica ni tonta. Pues yo ya diría que es eso que escuchas que no necesita ser visto ni necesita ser emitido a través de una emisora, ni es en directo y que lo escuchas cuando te da la gana y como te da la gana, básicamente. Y además también a veces también puedes verlo. Oye, He qué ido buena variando definición. esta definición a lo largo de los años. Antes era RSS, MP3 y tal. Ahora yo creo que, bueno, pues el terreno común o el terreno que le queda al podcast es ese, ¿no? Es decir, algo que no necesita ser visto, que puede simplemente ser oído y Claro. que sigue teniendo ese componente, yo creo, de a demanda, a distancia y cuando te dé la gana, ¿no? Mm. Bueno, José Antonio Gelado es imagino que esto se lo han dicho muchas veces y estará un poco cansado de escucharlo, pero es verdad, es el padre del podcasting en español porque fue el primero que hizo un podcast en España. Estamos hablando del año 2004. Déjame que le cuente a la gente que nos está escuchando viendo. Claro, en el 2004 yo estaba estudiando la carrera de periodismo y entonces en aquellos años pues que a los locos de la radio, ¿no? De la única que había entonces, pues nos empezaba a sonar un poco esto del podcast y del podcasting y esto que es, ¿no? Y el nombre de José Antonio Gelado, pues enseguida era como el zumbao que está haciendo algo raro por ahí, ¿no? Y que que nadie sabe muy bien qué es. Pero antes de preguntarte por eso, por ese año y de darte las gracias, esto lo digo de antemano, José Antonio, de verdad que es un auténtico honor y un privilegio que estés hoy en el podcast. Pero sí quería, este debate del nombre es que me parece interesante porque yo, ya te digo, en las últimas semanas incluso he tenido algún que otro enzarzamiento, no sé si se puede decir esto, ¿no? Pero así pique Agria amable y polémica, podemos cariñoso, ¿no? decir, agria polémica. Eso es. En las redes sociales con algunas personas, ¿no? Por el tema este de que qué es un podcast, ¿no? Y incluso con buenos amigos como pues Luis Miguel Pedrero Esteban, hemos hablado mucho de esto en las últimas semanas y hay newsletter por ahí, en Substack está todo el mundo intentando definir qué es un podcast. No se puede explicar por exclusión, pero si es un vídeo, si no es un vídeo, pero es que hay que dejar claro qué es, decía Córcoles, porque si no la gente no nos va a escuchar. Entonces, no sé si a ti este debate te parece interesante, te parece una cosa para académicos y que no va a ningún lado. O si verdaderamente crees que es importante poner fronteras alrededor del concepto de podcast. A mí, sinceramente, es un tema que ya no me parece muy interesante, pero no porque no lo sea etimológicamente, en cuanto a formato, en cuanto a contenido, porque Mm, bueno, siempre lo ha habido. Ha habido un acercamiento más por la parte técnica, es decir, qué es técnicamente un podcast y qué es lo que diferencia de otras formas de comunicación o de distribución de contenido. Y por otra parte, pues el contenido en cuanto a forma, nuevos formatos, nuevos lenguajes, etcétera. Sinceramente no me interesa ya. ¿Por qué? Pues porque, como bien decías, llevamos muchos años ya con este tema y afortunadamente, sobre todo para mí, lo más importante del término podcast es que ya la mayoría, yo creo, de los que escuchamos cosas en audio, tenemos ya claro más o menos qué es respecto a otras cosas. Es decir, ya no hace mm, falta explicar tanto el término mm, para no liarme. Por fin ya sabemos más o menos lo que es. Algo que suena, que se puede emitir o no en radio, que puede tener vídeo o no, pero que se escucha. Ya está. mm, A partir de ahí, para mí, lo importante ya está hecho, que es todo ese trabajo previo de concienciación y sobre todo que como todo formato, como toda tecnología, por así decirlo, no viene de la nada. Es decir, viene de unos antecedentes, viene de la radio, viene de los blogs, viene más del contenido y de Internet y de la parte técnica más que de las emisoras o de los medios de comunicación, que eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el podcast no lo inventó la radio, ni lo inventaron los que se dedicaban tanto a comunicar, sino que viene más del mundo de la informática, vamos a así decirlo, de los blogs y de esas tecnologías. Y lo importante es que nos permite comunicarnos y establecer pues, esas conexiones que otras formas de comunicación lo hacían de otra mm. forma. Es decir, la Sí. radio es de uno a todos y el podcast es más transversal o más horizontal, por así decirlo. ¿Cómo fue háblame de ese año 2004? O sea, que se te pasaba por la cabeza o por el corazón o por, no sé, ¿cómo fue aquel momento? Imagino que lo has contado muchas veces, ¿no? Pero ¿cómo es ese punto de partida? O sea, ¿en qué momento dices, voy a hacer esto que no se está haciendo? Pues básicamente, como nos ocurre a muchos periodistas o a muchos locutores, pues cuando decimos que somos freelance o que tal, pues básicamente es que nos hemos quedado sin trabajo, que estamos en paro o que estamos buscando otra cosa, ¿no? En mi caso, yo siempre he tenido varios trabajos, siempre he sido freelance
no sé si por convicción o por definición o porque no me quedaba más remedio, por lo que fuera. El caso es que he estado trabajando en medios de comunicación, he sido colaborador, he estado en plantilla. Y en esa época, en el año pues, 2003 hasta el año 2004 más o menos, pues estaba trabajando como colaborador en una emisora, en Cadena Ser, en Madrid. Y la programación, la parte de la programación en la que estaba mi programa, en el que yo estaba hablando de informática, de internet, de estas cosas para variar, pues se quedó sin emisora. Es decir, hubo una unificación, es decir, la emisora decidió que los contenidos de la FM y de la onda media, para no liarnos mucho, pues no merecía la pena tener dos emisoras emitiendo por frecuencias distintas, pero bajo una misma marca, la unificaron y por lo tanto consiguieron subir la audiencia en EGM, que era el objetivo de todo esto, pero a cambio pues tuvieron que sacrificar esa parte de magazine, esa parte de programa que teníamos de radio más local. Sé que hay gente de Madrid, radio local. Sí, sí, Madrid también es una ciudad, es local, no todo es cadena. Y nosotros era una parte dentro de una agenda de fin de semana y tal, ¿no? Entonces, en resumen, que me quedé con ganas de contar cosas y de seguir haciendo radio, pero sin una emisora de radio. Y además encima me fui a un pueblo a vivir, a Candeleda, por lo tanto no tenía emisora local donde decir, llamar a la puerta y decir, oye, que quiero hacer un programa. Entonces yo pensé, pues voy a hacer un programa de radio desde mi casa, como buenamente pueda, pero que suene bien, con los contenidos que hacía un poquito más largo, con algo de música, con tal, y se lo doy así empaquetadito, con 59 minutos, con 55 segundos, para emitir a la emisora de turno, ¿no? La idea era fenomenal, lo que pasa es que a nadie le interesó. O sea, las emisoras que se lo envié, pues claro, no van a una persona que no conocían, pues no voy a comprarle, a pagarle porque me haga un programa, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que era complicado el poder hacerlo de esa forma. Entonces pensé, bueno, pues vamos a distribuirlo, que lo emitan gratuitamente en las emisoras para que así me escuchen y a lo mejor pues me contraten como colaborador, etcétera, ¿no? Y buscando esa forma de ese listado primero de emisoras donde emitirlo y cómo comunicarlo, cómo hacerlo para yo desde una página web, desde mi blog en aquel momento, pues distribuirlo y que la gente lo pudiera escuchar sin necesidad de una emisora. Investigando todo eso, descubrí que ya había un grupo trabajando en ello, que venían de, como decíamos antes, de los blogs, de los RSS, Ujú. donde estaba Dave Winner, donde estaba Dan Carey, los que se consideran los Godfathers, los padres del podcast, y junto a otra gente debatiendo cómo técnicamente hacer para que en un blog pudieras colgar, por así decirlo, un archivo de sonido o de vídeo, porque desde el origen del podcast está el vídeo también. Esa tecnología que, pues bueno, no tenía muy claro cómo iba, la verdad, porque tampoco sabías ni cómo escucharlo ni cómo distribuirlo. Entonces ibas aprendiendo, pues copiando, guardando como un archivo, modificándolo, volviéndolo a subir, ay, esto falla, volviéndolo otra vez a arreglar, alojando el MP3 como podías, porque en muchos servidores el MP3 se consideraba como contenido ilegal por el formato. O sea, aunque era una persona hablando, no eran canciones, no era nada Sí, pero ripeado estamos ni hablando del cogido. principio del pirateo, ¿no? Y todo aquel Claro, claro, que debate. era el año pues 2000, Napster Claro, y todavía claro. cosas que quedaban por ahí. En definitiva, que lo veían como un formato que tenía asociado ese componente negativo, ¿no? Tú fíjate lo que supone, ¿no? Sí, sí. Entonces, a pesar de todo eso, lo que encontré es que había mucha gente que estábamos en la misma batalla, que era buscando formas alternativas de comunicar no solamente texto, sino audio y vídeo a través de los canales que había establecido los blogs, ¿no? Y a eso, y en torno a verano, septiembre ya se empezaba a llamar podcast porque tampoco sabíamos cómo llamarlo. Mm, Al principio había mucha gente trabajando en la idea de audioblog, que es a mí un poco lo que me hizo ujú, encontrar esa parte, porque era audio distribuido a través de un blog. Tenía bastante sentido. Y si era vídeo, pues vídeo, blog. Videoblog o blog con V se quedó más como término, aunque ujú. luego ya apareció YouTube y aparecieron otras formas de distribución, y el podcast pues se quedó un poco como el otro, es decir, la parte de audio se le llamó podcast, pues yo creo que porque era buscar un término que no, bueno, pues que no se hubiera utilizado hasta Sí, ese momento. venía del iPod, ¿no? El aparatito este de Apple. Y creo que fue en inglés, ¿no? El que lo publicó en el Guardian la primera vez, el concepto este de podcast, ¿no? Que efectivamente es con lo que se ha quedado. Exactamente, pero siempre se ha dicho que no era por el iPod, es decir, que el iPod Sí. era una de las manifestaciones que había también de esa forma de comprimir o de guardar contenido, porque Mm, si no hubiera sido iPodcasting, pero claro, no claro. era iPod, era pod porque de ahí venía también el origen del iPod, es decir, la I, que en esa época Apple a todo le ponía una Sí. I delante, y pod porque era vaina, cápsula comprimido donde tenías almacenadas las canciones. Y Ujú. de ahí esa idea, hombre, alguna relación había, pero me refiero que no es Sí, sí. causa-efecto del iPod podcasting, sino que Apple enseguida vio que eso le encajaba muy bien a su distribución y a sus equipos, y lo que querían era, básicamente lo que quiere Apple es que utilice su hardware,
su software te lo dan gratuitamente, entonces lo que hicieron fue ponerlo muy fácil para que reprodujera podcast. Por eso se asocia siempre Mm, Apple al podcast. Y luego ya mm. hicieron un directorio, famoso directorio de iTunes, hoy en día conocido como Apple Podcast, para que pudieras encontrar esos contenidos con cualquier tipo de dispositivo. ¿Y cómo fueron después, o sea, así resumirlo mucho, ¿no? La cantidad de proyectos que has ido haciendo desde entonces, desde aquel comunicando hasta el comunicando audio, los proyectos de podcast, los trabajos la newsletter, en el texto, o sea, todo este trabajo de estos 20 años en los que has ido, digamos, asentando nuevos productos en torno a la marca. Lo de marca personal a mí me parece espantoso siempre, porque es como cosificar a una persona, ¿no? Pero digamos a lo que rodea a José Antonio Gelado, ¿no? Como un referente, como una persona que inspira en el mundo del podcast, ¿no? ¿Qué has aprendido en estas más de 2 décadas en este nuestro mundo, en este sector? Pues lo primero, tener paciencia, o sea, básicamente, porque yo era de los que pensaba, al igual que en muchos sectores, pues que el año 2004, pues en el año 2000, o sea, en el año 2004 se sentaron las bases, por así decirlo, y lo empezamos a utilizar, a probar, se empezó a crear audiencia, digamos, a generar la demanda para esa audiencia, y esa oferta también empezaba a crecer. Y en el 2005 fue nombrado Palabra del Año por Oxford University Press, por el diccionario, vamos, pues la nombraron la Palabra del Año, podcast. Entonces yo dije, hombre, 2005, Ya 2006 está. va a ser el año del podcast, o sea, todo el mundo va a abrazar el podcast, las emisoras van a lanzarse a hacer podcast, a hacer contenido exclusivo para podcast, no solamente para antena. O sea, bueno, ya verás, esto va a ser un no parar. Y no fue así, obviamente no fue así, 2005, ni 2006, ni 2007, ni 2008, es decir, tardó mucho tiempo. Por una parte, yo creo que las emisoras de radio, y no digo que con una parte de razón también, lo veían, pues eso, como veían pues a las radios locales o las radios piratas o las radios colectivas, es decir, una competencia pues de bajo nivel, que no era competencia porque no estaba muy trabajado, no, Ujú, bueno, pues eran los que iban probando, haciendo cosas, experimentos, pero no lo veían como algo serio por lo que apostar en 2004, 2005. Y por otro lado, los que no estaban dentro de los medios de comunicación sí lo veían como una forma de complemento, porque en España por lo menos, y yo creo que internacionalmente también, la primera hornada de podcasters no eran profesionales de la comunicación ni de la radio. Yo era un poco una excepción porque yo sí venía de la radio. Adam Curry venía de presentar música, de poner discos y poner vídeos. Y Dave Winner venía técnicamente de programación, de mm, blogs. Es decir, que cada uno teníamos ahí ese componente, pero que no eran, la mayoría no eran comunicadores. Pero los primeros bloggers lo que fueron, empezar a probar, a hablar, a contar de sus cosas. El que era de cómics, pues hablar de cómics, unos con ujú, mejor o peor acierto, con mejor o peor voz. Algunos se escucharon y dijeron, esto es horrible, yo no, no vuelvo a hacerlo más, ¿no? Y otros pues le fuimos cogiendo el gusto y le fuimos viendo las posibilidades que nos daba este medio sin necesidad de limitarnos ni de horario ni de contenidos. Podías hacer nicho, podías hacer un poco lo que te diera la gana, era un campo por explorar. Y eso poco a poco también fue calando. Las emisoras en un primer momento lo que se dieron cuenta es que era una forma de distribuir contenido que no mm, pasaba por antena, que no necesitaba streaming, que lo único que necesitaba es espacio en servidores, y normalmente las empresas en eso no tenían problema. Y pues Onda Cero empezó a hacer pruebas, otras emisoras también, Cadena Ser empezó también a coger trozos de lo que metían en emisión, cortarlo en formatos de... Bueno, eso lo hicieron luego de todas las emisoras. ujú, Cortar los programas largos, los programas magazine largos en horas, igual que hacían en las tortas que se guardaban en los archivos, pues hacer guardar como MP3, hoy por hoy, hora uno, hora 2, hora 3, hora 4, ¿no? Que no estaba mal, porque mm. satisfacía esa demanda un poco de archivo, yo creo que sobre todo para los Sí, investigadores, más sí, que y es para un a lo mejor los sistema productores. que mantiene en la actualidad, ¿eh? El Sí, tramo sí, horario sigue siendo la principal herramienta de segmentación en las grandes cadenas de radio, ¿no? eso es, pero lo que todos veíamos es decir, hombre, y si en vez de coger el tocho ese de una hora tal cual y guardar como me dices, pues la columna de, la sección de tal, los titulares, es decir, me troceas un poquito, me lo guardas, me pones una descripción y generas un contenido que aunque sea de antena, pero que el oyente pueda ir directamente y decir, no, no, a mí déjame de rollo, yo quiero escuchar el boleto de tal hora, ¿no? Mm, Pues todos esos experimentos, vamos a decir, porque fueron también pruebas, valieron para ir allanando el camino a que otras emisoras fueran innovando y a llegar a lo que algunos predecíamos que podía pasar, que mm, había contenidos, como por ejemplo hoy en día puede ser, aunque no sé exactamente si es el caso, pero RTV Audio, RTV Play, ujú, donde hay contenidos que no se emiten en antena, no se emiten en ujú, televisión, no se emiten en radio, que son exclusivos de podcast, son exclusivos en online. mm. Pues Oye, todo eso fue animando a otros a que fueran también experimentando y a que fueran también haciendo cosas que no tenían cabida en radio, mm, ¿no?
Vamos a irnos, si te parece, al hoy ya, al 2025. Si ahora tú hablaras con un chaval que acaba la carrera de periodismo, de comunicación audiovisual o lo que sea, tiene 23, 24 años, ¿no? Dice, o sea, yo toda mi vida he escuchado radio, me gusta el podcast, ¿no? Llego a un sector, a un mundo, digamos, más establecido, más estable del que estamos hablando. ¿Cuáles serían así como los 3, 4, 5 tips, consejos, recomendaciones que le darías a ese chaval, a esa chica? eh, digamos, para empezar, para poner mira, vete por aquí, por aquí, por aquí y luego ya vemos, ¿no? Pero esto es el principio, por aquí no te vas a equivocar. Pues yo diría que lo primero es no esperarte a terminar la carrera ni a estar en el último año de carrera para hacer el podcast. O sea, Claro. obviamente. Es decir, lo puedes hacer antes, lo puedes hacer en primero. De hecho, yo te aconsejo que lo vayas haciendo en paralelo con el desarrollo de tu carrera. ¿Por qué? Porque vas a ir aprendiendo y sobre todo porque Mm. los primeros episodios son malos. O sea, los primeros episodios no nos gustan a Sí, nadie. sí. Nos da vergüenza. A mí cuando ponen el episodio 1 de Comunicando, me da vergüenza por lo que decíamos antes fuera de antena. Es decir, que el micro era horrible, era un micro de estos de pinza para grabar entrevistas, pero para escuchar el bruto y luego transcribir, no para emitir. Claro, claro. La tarjeta era una Sound Blaster, pues, los medios básicos, ¿no? Y cuando empiezas en un podcast, por muy bien que empieces, normalmente pues tienes mucho que pulir y es para probar, para irte quitando tú el miedo, ¿no? Es básicamente lo mismo que haces de becario cuando trabajas en una emisora los veranos o por las noches y tal, que no te oiga mucha gente palabrearte y cuando ya estés bien, pues ya empiezas a tener buenos horarios. Pues eso en un podcast empieza lo antes posible. Si puede ser, no empieces solo. El primer podcast normalmente no va a ser el que luego te va a llevar al estrellato, probablemente pues va a tener la duración que tenga y llega donde llega, pero anímate con otra gente, es decir, no empieces tú solo porque siempre te vas a sentir un poco más apoyado y el día que uno no le apetece grabar, le apetece al otro, es decir, ser un poquito constante y no abandonarlo, intentar mantener ese proyecto. En tercer lugar, yo diría, hombre, hazlo de algo que te guste. Es decir, no porque te dediques a comunicación, periodismo, audiovisual y tal, tienes que hacerlo sobre, o sea, un metapodcast sobre periodismo, sobre tal. No, puedes hacerlo de pesca, puedes hacerlo de cine, puedes hacerlo de lo que te dé la gana, pero de algo que un poco te guste y te apasione, porque vas a tener que alimentarlo mucho tiempo. Es decir, que no es como Mm, otros proyectos que un corto, pues tú lo claro. preparas, lo grabas y, ala, y ahí quedó. Y luego a promocionarlo. En un podcast no, tienes que irlo alimentando, a no ser que sea a lo mejor algo pues una miniserie o un narrativo o algo más, pero si es conversacional vas a tener que alimentarlo. Por lo Mm, tanto, que algo que te guste y que te apasione. Y en último lugar, yo diría, porque suele ser lo que se suele poner muchas veces de, pues no, hay que pensar en monetizar, que sea sostenible, que sea tal. Pues yo te diría que no, al contrario. O sea, en un primer momento no pienses en eso, no te dejes limitar por eso, sino intenta hacerte fuerte en un sector que sea conocido tu podcast para llegar al objetivo final, que se supone que cuando eres un estudiante lo que quieres es pues que te descubran, que te conozcan a través de tu podcast. Es decir, es tu mejor currículum y tu mejor carta de presentación. No lo que te puedo hacer, sino lo que ya estoy haciendo. Lo que mm. pasa es que luego ya pues en una emisora o en otro sitio lo harás de Qué otra bueno. forma. Es decir, es un currículum vivo que Mm. cuanto más tiempo lleves y cuanto más experiencia acumules a lo largo de tu carrera y de tu trayectoria, pues siempre va a ser mejor el resultado. Empieza ya, no lo hagas solo, elige un tema que te guste y no pienses en el dinero. Y está muy bien, ¿eh? O sea, como Y cuatro. paciencia. Y Y paciencia, que se paciencia. me Venga, la olvidaba. quinta, la Claro, quinta porque esto paciencia. tarda. Claro, claro, es que eso tenía que haberlo dicho lo primero. Es verdad, es Paciencia, que verdad. esto tarda, que va lento. Oye, tú decías ahora no pensamos en el dinero, y es verdad, pero sí me gustaría abrir este melón, o sea, el melón de la rentabilidad del podcast, porque es uno de los grandes desafíos, ¿no? Que tenemos o que tiene el sector Sí. en el presente y en el futuro. Te lo voy a preguntar de otra manera. De todas las personas que hacen podcast en España, ¿qué porcentaje crees que ganan dinero con su trabajo? Uf, pues es difícil. Es difícil porque yo también me muevo en un terreno en el que normalmente ya es un proyecto un poco más profesional. Es decir, ya han pasado esa O sea, fase sí, de... voy a limitar, no me refiero a cualquiera que sube un audio de WhatsApp a iVoox. O sea, gente que tiene un podcast con un poco de recorrido, o sea, que tiene Ujú. dentro de ese marco, de ese 100%, ¿cuántos crees que ya tienen algún tipo de rentabilidad económica? Que genere algún tipo de ingresos, aunque no sea suficiente a lo Sí, mejor para mantenerse eso solo es. con el podcast, yo creo que ya estamos más allá del 50%. Es decir, yo creo que ese margen ya se ha pasado. Lo malo que hay muchas veces, y que es lo que nos falta, es, digamos, lo que a mí me gusta también llamar, por lo que leo en artículos también de otros sitios, la clase media del podcast. Es decir, los podcasts que no son los que lo petan, los que tienen muchísima audiencia, porque normalmente tienen otros modelos, o bien para dar a conocer una empresa, un proyecto que hay detrás,
o son un branded, o hay detrás mm, una empresa que directamente es mm, el patrocinador o el que paga la fiesta, por así decirlo, o los que han ido acumulando audiencia al cabo de los años, de ahí viene lo de la paciencia, y ya tienen una posición que les permite pues, gestionar pues, mm, directamente anuncios, campañas, etcétera, ¿no? Pero esos son la minoría, como suele ocurrir en casi todo, pues a lo mejor esos son el 20, pero el 80 pues está ahí. Tienen una campaña, tienen unos meses un patrocinador, luego ya no, tienen algún ingreso pues a través de publicidad, pero hasta cierto volumen, porque también las escuchas, pues como todo esto va por miles y por mm, agrupar audiencia, pues a veces no llega suficiente para poder tener unos ingresos estables. Pero yo lo que sí he visto y sobre todo en los últimos años, es que lo que se ha sentado bastante es la producción. Es decir, ya hay un mapa, yo diría, bastante denso de productoras en casi todas las ciudades ya de España o núcleos de población, no solo las grandes, que me parece muy interesante, que haya también mm, estudios en Asturias, en Canarias, en Valencia o en Cuenca, estudios locales, con empresas también que apuestan por ello. También proveedores de servicios de edición de sonido, de distribución, de promoción, que eso también es un área yo creo que hemos ido descubriendo, que no basta con hacer un podcast, sino que hay que promocionarlo, hay que darlo a mm, conocer, hay que venderlo para que lleguen los oyentes, por así decir. Y todo eso va formando poco a poco lo que nos faltaba, que es ese ecosistema del podcast, que es lo que permite crecer mm, como industria. Pero la claro. base, la clave, y yo creo, ah, bueno, y por supuesto también no me olvido de las ayudas que ha habido en los 2 últimos años por lo menos, pero que seguramente ha habido Mm, otros proyectos que han permitido poner en marcha pues otro tipo de proyectos que si no sería muy difícil, por ese empuje inicial, que es lo que yo creo que tienen que ser las ayudas, ¿no? Ese empujón para ponerte en marcha y que luego ya vayas manteniéndote por tus medios, sobre todo en mm, los primeros momentos, ¿no? Esas tres patas, yo diría, mm, es lo que me hace pensar que hay algo más que simplemente pues, una burbuja, un boom, mm. que va a pasar un tiempo y que vamos a volver a como estábamos antes. Yo creo que eso es muy difícil ya que pase por todo lo que ha ido aconteciendo, ¿no? Y luego hay un fenómeno que en España todavía no ha acabado de explotar, no sé, eh, o en España existe más en el mundo más del YouTube, del YouTube, ¿no? De lo que antiguamente se conocía como influencer, digo antiguamente porque es un concepto también bastante de arenas movedizas, ¿no? Pero por Ujú, ejemplo, en el mundo anglosajón hay podcasters que son no influyentes, o sea, que son la repanocha, o sea, hay podcasters que cambian miles de votos de intención de voto, ¿no? Y lo hemos visto en elecciones en Estados Unidos y también en el Reino Unido, incluso en Australia. No sé si crees que en España todavía este mercado, el del podcaster de influencia política, todavía está muy por explotar. sí, pero lo estamos viendo ya, estamos viendo también y sobre todo en cierto sector ideológico que se están dando cuenta de que, pues eso, como pasa en casi todos los sitios, ¿no? Si ha funcionado en Reino Unido, ha funcionado en Estados Unidos, pues aquí tiene que funcionar también, ¿no? Y Buscando no el Joe hace falta, yo Rogan, creo ¿no? que En español. exactamente, todos quieren ser un Joe Rogan, exactamente, claro. Incluso pues copiando la maderita de fondo, Ujú, el hecho falso este, el neón de fondo, los locutores así enfrentados hablando de un neón. Es decir, un poco coger la estética y a ver si repitiendo los mismos tal. Lo que pasa es que lo que se les olvida es que Joe Rogan, antes de ser podcaster y antes de ser lo que era, ya era un comunicador y ya, pues por lo que sea, yo no termino de entenderlo me cuesta también un poco, pero lo que sí tengo claro es que él ya tenía ujú, esas dotes de comunicador y lo que hizo fue hasta que encontró su púlpito, su micrófono donde dar rienda suelta a su forma de entender la comunicación ujú, y eso es por lo que tiene también tantos seguidores, ¿no? ujú. A mí me cuesta también pensar que sea el podcast más escuchado del mundo, como decían, hombre, que en España sea un podcast en inglés el más escuchado, a mí siempre me ha costado Complicado, mucho sí. ver. O sea, Sí, me sí. parece más lógico que sea Tiempo de Juego o Carrusel o tal que fuera Joe Rogan. Pero en cualquier caso está claro que está entre los más escuchados y entre los más mejor Ujú, pagados, ¿no? ujú, Entonces, ese modelo lo están, bueno, de hecho ya lo están intentando replicar en todos los países, no solamente en España. Lo que pasa es que aquí yo creo que está como más distribuido. Es decir, por una parte está ese sector y lógicamente empujado y aupado por YouTube y por Spotify que apuesta por el vídeo, porque el vídeo permite mayor retención, más tiempo de ujú, permanencia, les permite también comercializarlo mejor, la plataforma de anuncios y demás la tienen todo muy optimizado para vídeo. Y en el audio no terminan de poder rentabilizar tanto las inversiones tan grandes que han hecho. claro. Pero mientras en paralelo lo que nos dicen los estudios es que los oyentes de audio fidelizan más, se quedan más, hacen más caso a la publicidad y tienen más tendencia a comprar a Mm, los productos que se anuncian. Por lo tanto, tienen mejor plataforma para brindar esa mm, posibilidad a los anunciantes. Por lo tanto, vamos a tener audio para rato. claro.
Es decir, no hay nada nuevo, sino que es básicamente la fortaleza que ha tenido siempre la radio, lo que siempre Mm, se ha dicho que puedes hacer otras cosas, que es compatible y sobre todo que te quedas. Es decir, mm, que otro purito, pues tú lo escuchas y ya sabes, o sea, aunque no te gusta el fútbol, es que son cosas que aunque no hayas escuchado esos programas te van llegando. ¿Por qué? Porque se meten pues con tu sonido, con tu día a día, con el domingo por la tarde, con volver, con el fútbol, vuelvo otra vez al fútbol, aunque ya digo, a mí no me interesa mucho el fútbol, pero mm. precisamente esa es la gracia, yo creo, del podcast frente al vídeo. En el vídeo recibimos muchísimos impactos, lo vemos y según terminamos de verlo, vemos otra cosa y sobre todo los vídeos Mm. de formato Es, corto. que es verdad, es curioso, ¿eh? Como Spotify que hizo ahí, está haciendo un proceso de repliegue al vídeo después de unos años apostando mucho por el audio, ¿no? Siendo el gran líder del streaming en el mundo. Oye, el otro día me decía María José Navarro, una periodista de COPE, una de las voces más reconocibles de Herrera en COPE. Ella Ujú. es bastante escéptica, ¿no? Respecto a las nuevas narrativas, al podcast, pero decía, es que, a ver, la magia de la radio, me decía ella, es la verdad. Se me quedó la frase, llevo un par de semanas dándole vueltas a esto, ¿no? Porque me parece que en esa relación más de tú a tú, que tú hablabas al principio de la conversación del podcast, a la carta, el podcast tiene mucho que decir, ¿no? Yo creo que verdaderamente si conseguimos que la gente que nos escuche o que nos vea vean verdad, vean emoción en el sentido de que no hay nada impostado, de que no hay un tipo ahí, o sea, de que la estrategia esté, pero esté, digamos, al servicio de otra cosa, o sea, de que no sea, porque yo estoy un poco harto, no sé tú, pero de todo el mundo ahora, en los podcasts se ve muchísimo, ¿no? Esto del marketing, del growth, del no sé qué, todo el mundo te quiere vender algo y es una cosa un poco agotadora, ¿no? Pero si logramos transmitir verdad, entonces tendrá sentido lo que hacemos. Y creo que el podcast es el marco perfecto para esto. Yo también lo creo. De hecho, creo que precisamente lo que ha perdido la radio en este tiempo es eso. No Mm, sé si la palabra, es que la palabra verdad tiene tantas implicaciones que no, y sobre todo en radio, pero digo en radio por ser un medio de mm. comunicación. Precisamente la radio, según los estudios, por lo que recuerdo un poco de haber leído, era de los que conservaba todavía mayor Sí, sí. credibilidad entre los oyentes frente a otros, pero que la ha ido perdiendo también. Mm. Pero para empezar, yo creo que hay un problema y hay o sea, un desacople, no sé cómo decirlo, una disonancia entre lo que estoy oyendo y lo que se oye en la radio y los temas que interesan normalmente y los temas que más se siguen, o los temas que más se escuchan en podcast. Es Mm. decir, en radio yo diría que el 80% o el 90 incluso por ciento de la radio conversacional que no sea musical, es política basada en declaraciones, la mayoría, por no decir todo. Y Está empezando claro, a cambiar eso, ¿eh? Yo creo que hay muchas veces que, de hecho, todos los estudios de mercado, los focus que empiezan a hacer las emisoras, el trabajo este de consultoría va precisamente en esa línea, de acercar de lo que se habla a lo a la conversación de la gente, ¿no? claro, pero los oyentes que podríamos haber captado, y digo podríamos Mm. como sector, como radio, ya no están ahí. Es decir, que Sí, se puede ir cambiando los lenguajes, pero sí. lo que luego vemos es que las edades van aumentando en radio y en el podcast. Antes era pues, para los jóvenes, para los millennials, Gen Z. No, no. Ahora el sector de población que más está creciendo en podcast es precisamente el más mayor. Mm. ¿Por qué? Porque ha tardado, como pasó en otros, pues que a lo mejor los que somos un poco más mayores tardamos un poquito más en incorporarnos a las modas o a las nuevas formas de comunicación. Pero llegará indudablemente, igual que ha pasado en Estados Unidos, donde el sector de más de 50 es un sector muy importante en Mm. población y sobre todo, pues tiene más disponibilidad económica, Sí, sí. tiene más tiempo, sobre todo a partir de ciertas edades, es decir, que son bastante importantes y que serían perfectos también para radio. El problema es que hay que compartir, mejor dicho, y competir con la radio, con la televisión, con streaming, con todo, es decir, con todas las actividades. Y ahí el podcast, yo diría que a diferencia de la radio, tiene una baza que es la segmentación, es decir, es mucho más fácil encontrar un podcast específico de un tema que te interese que dentro de un programa de radio. Porque las emisoras tienen que tener claro sus filtros, es decir, no va a ir Mm. cualquiera como quería yo hacer con mi podcast de, hola, buenas, vengo aquí a hacer un programa. Sí, hombre, ponga, siéntate. No, tiene que haber, claro, un anunciante, una rentabilidad, Mm. un guión, bueno, pues un trabajo previo que es lo que hace que al final salga ese resultado. Y eso también mediatiza y limita a veces el acceso a ciertas voces que cuesta mucho oír en radio y sin embargo escuchamos en podcast. Pero también la radio lo bueno que tiene es que puede captar de ahí, de esa cantera que es el podcast, esos nuevos talentos como ya está haciendo. Y Mm. no se escapa como están haciendo también. Y en música ya no te digo nada. O sea,
listificación o la formulización de la radio, permitirme las palabras, yo creo que se ha cargado buena parte de lo que tenía, que era la recomendación, es decir, la influencia que tenía la El música. prescriptor, ¿no? El Joaquín Luqui. Exactamente, el carácter prescriptor de la radio. ¿Y eso Sí, sí. quién lo va ocupando? Pues por una parte listas y por otra parte más distribuido, Mm. blogs, podcasts, etcétera, y algunos programas de radio pues que siguen resistiendo pues en emisoras como Radio Sí, 3 o sí. como otras que siguen El otro día intentando no escuchaba caer en la a fórmula, ¿no? Ortega, que creo que que conoces bien, que nos explicaba el proyecto Sí, sí, de sí. Adio en la universidad, que es muy interesante, ¿eh? El proyecto de hacer una radio, pero una radio moderna, una radio, decía él, sin la R de rancio, ¿no? Que es como explica el concepto de Adio. Y no, Em, no, y además he sido colaborador, lo sé, trabajador y lo sé, lo sé. productor también de Adio.fm y precisamente yo creo que ese es el carácter innovador, es decir, todo lo bueno de la radio más la distribución bajo Claro. demanda y en streaming, ¿no? Claro, por eso te preguntaba, y con esto vamos a terminar, que llevamos ya media horita, pero en el mundo de la radio musical, ahora que ha vuelto Fernandisco, yo estoy feliz, porque ya por las mañanas puedo escuchar a alguien que me cuenta historias, que me habla de que no se dedica a competir con Spotify, con el algoritmo, lo cual es una lógica absurda, porque es que no se puede competir contra alguien que no es un ser humano, ¿no? Pero Claro. ahora que ha vuelto Fernandisco, ¿verdaderamente la radio musical está perdida o percibes que empieza a haber un cierto cambio, aunque todavía muy sutil, de vuelta a eso, a la persona que te habla, que te explica, que te intenta, que te persuade, que te descubre un disco, o sea, ¿está todo perdido por los puñeteros 45 minutos de éxito sin publicidad o hay esperanza en la radio musical? Yo sinceramente, o sea, te confieso, yo hace muchos, bueno, iba a decir meses, años que no escucho programas de radio emitidos en radio en el momento en que se Ya. emiten. Es Mm, decir, soy oyente desde hace eso, 20 30 años de Radio 3, hay ciertos programas que voy escuchando, los que van manteniéndose de la parrilla, porque como todas las emisoras sufren cambios. Yo diría que precisamente Radio 3, al ser una radio pública dentro de un ente, pues también está sometida a menos presión de eso, de, mm, de audiencias, de audímetros, de publicidad y tal, va como un poquito al margen, pero también, lógicamente, tiene que haber renovación y tiene que haber cambio. Pero a lo que iba, son ciertos programas que un poco voy haciéndome mi selección, mi parrilla de este programa de Radio 3, este programa de tal emisora, este programa de música independiente, que es de un podcast, y me voy haciendo mi parrilla. Y yo creo que vamos hacia eso. mm, Ahí yo creo que se están haciendo bien las cosas por parte de las partes musicales de los grandes grupos. Lógicamente, me parece un acierto lo de fichar a Fernandisco, porque realmente es como fichar, es como volver a casa. Es decir, que claro, no, claro. que es un poco también lo que pasa muchas veces con los buenos profesionales, ¿no? Que es volver a encontrar el match entre la emisora, el contenido y el locutor, ¿no? Pero creo que son excepciones. Es decir, la lógica es pues lo más barato. Es decir, poner música random, cuñas de vez en cuando y así puede ser con IA la presentación de los discos, como están probando algunas emisoras, pues mejor. Mm, Mejor para todos, excepto para los oyentes, claro, que pues prefieren a lo mejor informarse de otra forma, ¿no? Porque para algoritmos, pues ya lo elijo yo, ya me hago yo mis listas o me hago otra cosa. Entonces, si no consiguen superar esa barrera, que es lo que en el podcast yo siempre digo que no te da ningún miedo, que es el nicho, es decir, el especializarte, el mm, tener programas un poquito más, que no todo sea generalista, digo en musical, que mm, sea un poquito más vertical, un poco más especializado y sobre todo, el quitarle el corsé y dejarle al locutor que pueda pisar un poquito la canción, que pueda salirse, que pueda entrar, que pueda entrevistar a gente que no sea el número uno ni el más vendido, sino gente que está empezando. mm, El fomentar, como había antes, los concursos de talentos. No hace falta que sea, no voy a irme al gran musical, tal, pero sí el dar cabida a nuevos talentos que se van y que mm, vamos todos detectando y darles esa oportunidad de darse, que es lo que hacía la radio, básicamente, el descubrirte algo que era muy difícil que tú escucharas hoy pues a través de mm, Spotify o de una plataforma de claro. música. Y Por sobre eso todo también un mensaje que no quiero que se nos escape, que estamos hablando mucho de Spotify y de YouTube, pero que lo bueno que tiene el podcast, a diferencia de todo lo demás, que si mañana se cae un poste de una emisora grande o se caen dos o tres, pues nos quedamos sin poderla escuchar. Si mañana se cierra Spotify, no pasaría nada. mm, Seguiríamos escuchando música a través de iVoox, sí, a sí. través de Pocket Cast o a través de otra plataforma o a través de alguna aplicación y podríamos seguir escuchando podcast y emisoras de radio. Oye, y no me resisto, perdóname, porque yo sé que tú cobras por esto, pero voy a echarle morro. Dale, dale. Últimamente hay mucha gente que me dice, oye, el podcast este que haces tú, hay gente que le encanta la radio y le encanta esto, porque nosotros hablamos de radio, audio, podcast, tal, y luego hay gente a la que no le gusta especialmente, pero pues por la razón que sea, por amistad o por tal, lo escucha, y algunos a veces me dicen, yo no sé si te pasas demasiado hablando de tu nicho,
hablo de mi caso, pero Sí, hago la sí, sí. pregunta extensible para que no sea tanto morro en cualquier podcast. Pero ¿cuál es ese equilibrio entre hablar de tu nicho, hablar de aquello de lo que tú quieres hablar, a que la conversación te lleve luego a otros sitios y puedas integrar a oyentes que, digamos, no son tan especializados en el tema del que hablas? ¿Cómo se hace ese equilibrio? Yo mi pregunta sería, como tengo familia cerca de Galicia, siempre repregunto, es decir, ¿y por qué hay que tener un equilibrio? Es decir, no puede ser un programa de nicho, solo de nicho, de rock, un programa de rock metal nórdico hecho en Noruega, solamente de bandas de metal noruego, que seguro que lo hay, además seguro que estupendo, pero ¿por qué no? Es decir, la diferencia que tenemos respecto a la radio y a la mentalidad siempre era que teníamos, pues eso, que intentar llegar al mayor número de público Mm, posible, porque pues, es en esa hora se ha estimado que es el alcance. En el podcast, ¿no? En el podcast realmente tú lo puedes hacer cuando te dé la gana, porque yo confío y creo que a pesar de toda la presión que tenemos, seguirá trabajando para ir encontrando su nicho y su audiencia. Y es más, yo creo que es mejor ser al revés, ser un poquito más cerrado y no abrirte mucho a nicho, afuera de tu nicho, porque precisamente eso es lo que me va a hacer que es ese efecto para mí mágico de cuando encuentras ese programa de radio o ese podcast o esa peli o ese libro que dices, coño, por fin, esto es lo que esto estaba es yo lo... buscando, que hablen de este tema, ¿no? Claro, aquí Vale. el tema es, sí, pero ¿se puede vivir de 1.000, de 2.000, de tal? Pues sí, hay teorías sobre esa comunidad mínima viable, que es la que debe encontrar cualquier cosa, pero un podcast en este caso, que te permita, hombre, pues que participen, que compren cosas que vendas, que se Sí, suscriban o que hagan lo que sea la forma de monetización de ese podcast. Pero si además tenemos la suerte de que es a través de pues, un medio público, o tienes ya un patrocinador, o lo haces sin ánimo de lucro, más todavía para atender a tu nicho. Y hombre, no te digo ser demasiado estricto, sí que puedes abrir un poquito, pero siempre teniendo en claro, para mí es la descripción. Es decir, lo que tú pones en tu podcast, el acuerdo que tenemos como oyente y podcaster es, lo que pones en tu definición, cúmplelo. Si me tratas de esos temas, bienvenido. Lo que pasa es que no puede gustar a todo el mundo, el pero famoso, no, yo no creo que sea problema. vamos, elevator pitch este, ¿no? La frase que tiene que saber de qué va el... Bueno, voy preparando ya un podcast sobre tipos de micrófono, otro sobre Por los mejores ejemplo, auriculares para hacer un podcast y así, oye, pues echamos al 99% y tan a gusto con el 0,10% que escuchen el podcast. exactamente, y sobre todo porque no van a encontrar o es muy En difícil que otro encuentren sitio, ese claro, contenido claro, en otro sitio. claro, claro. Eso es. Y sobre todo ahí, pues Sure, que nos estará viendo, Efectivamente, o Rode o quien sea, dirá, coño, un podcast de micros don tal orientado al sector profesional, al sector, pues aquí me podría interesar, ¿no? claro, Para claro. Zoom o el que sea, ¿no? Amigos de Sure, estamos aquí dispuestos, ¿eh? Aceptamos publicidad. José Antonio, de verdad te lo agradezco muchísimo este tiempo de todo corazón. Muchísimas gracias por este rato, por todos estos años aportando tanto a nuestra industria, al mundo del audio, a todos esos años trabajando. Entiendo que muchos han sido bastante ingratos y de verdad te deseo toda la suerte del mundo y que nos sigamos viendo, escuchando y leyendo. Un abrazo fuerte. Pues muchas gracias y oye, encantado de estar aquí contigo. Y nada, escuchen podcast, por favor, y hagan podcast si se ponen. Un abrazo, chao. Un abrazo.